Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, aleluya, que desde ya la bendecimos, declarando una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos, aleluya, bendito y adorado sea nuestro Dios. Vamos a orar, tenemos muchas razones del por qué hacerlo. Papito Dios, muchas gracias por este milagro maravilloso de disfrutar esta nueva misericordia que ha sido renovada, Padre. Gracias por darnos la fuerza, la capacidad de poder colocarnos en pie, pararnos con la entereza, la fuerza y la firmeza que solo tu Santo Espíritu puede producir. Oro y clamo por cada persona en esta hora, aquellos que escuchan los devocionales, donde quiera que se encuentren ahora sean bendecidos. Todos aquellos que usan estos medios y aún de su propio dinero buscan alternativas, medios, invierten en tu obra para que otros escuchen esta palabra. Recompénsales a aquellos que se esfuerzan en que otros escuchen este glorioso evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y amén, gloria al Señor, aleluya. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se agregaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá, aleluya, aleluya, mucho tu vida. Mire, yo estoy pero tan emocionado porque usted no se alcanza a imaginar todos los testimonios que yo escucho. Testimonios que me podría pasar muchos devocionales contándole estos testimonios de gente que nos llama de diferente parte del mundo, de gente que pone los devocionales en la emisora, gente que lo coloca en sus lugares de trabajo, gente que hace reuniones con su familia, con sus amigos. No, es que es una cosa impresionante lo que Dios está haciendo y a Dios le damos la gloria. Quiero compartir una pequeña enseñanza que la titulé Las 4 P que te mantendrán en victoria. Las 4 P que te mantendrán en victoria. Ya te voy a decir cuáles son. La base bíblica para esto es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Escuche lo que dice la palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya. Qué palabra tan poderosa. Esta palabra que el apóstol Pablo usa para alentar, una revelación que Dios le da por el Espíritu, para alentar a la iglesia en Corinto. Y a través de esta palabra nos da 2 revelaciones muy poderosas en este pasaje de la Escritura. La primera revelación es la declaración que el apóstol Pablo le hace a la iglesia allí en Corinto y le revela a la iglesia de Dios, le está garantizando, escuche lo que dice, que la iglesia de Dios siempre irá de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, siempre. Y esto nos tiene que quedar muy grabado. La iglesia jamás retrocede. Porque hay personas que pueden decir, se murió el pastor de aquella iglesia, se tuvo que cerrar esa iglesia, o se cerró ese local, o la gente se fue. Y lo pueden mirar como una derrota. La iglesia de Dios nunca retrocede. Han intentado desaparecerla, han intentado y se han levantado gente de mucha posición, de mucho poder, de mucha altura y jamás han podido con la iglesia porque la Biblia dice que las puertas del Hades, el mismo infierno no prevalece contra la iglesia, porque la iglesia es de Dios y nadie puede con él. Nadie. La Biblia dice que Dios extiende su mano y ¿quién podrá estorbarla? Note lo que hace que nació la iglesia. ¿Quién ha podido destruir? Entonces, cuando tú formas parte de la iglesia de Dios,
De hecho, ya Dios te está garantizando que vas a permanecer en victoria, que vas a ir de triunfo en triunfo. Quizás alguien puede decir, pero pastor, un momentico, a ver, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo. Tuve estas pérdidas, tuve esto. ¿De qué triunfo está hablando usted, pastor? ¿De qué victoria usted está hablando? Es que depende de lo que tú consideres victoria. Depende de lo que tú consideres que estás bien delante de Dios. La iglesia de Dios siempre va avanzando. Entonces Pablo le dice a la iglesia que siempre, en el pasaje que acabamos de leer, siempre, note lo que usa el término, lleva siempre, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Aunque en el momento haya un poquitico de dolor, con el tiempo, y quizás la recompensa no la recibas aquí, pero vas a entender que Dios te dará la victoria, y esto es un trato muy especial. La segunda revelación es que Dios decidió en su soberanía que sea por medio de nosotros. Por medio de nosotros, Dios quiere que nosotros manifestemos en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, lo que la Biblia está diciendo aquí es que tú y yo somos como una fuerte fragancia que solo la iglesia de Dios tiene. Solo la iglesia de Dios tiene este perfume, y es el conocimiento de la verdad. Entonces la Biblia, fue Dios quien lo decidió, de escoger gente imperfecta en proceso de construcción, y que a través de estos imperfectos Dios suelte ese olor grato para llevar al mundo entero al conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, cuando usted y yo logramos entender la magnitud de esta responsabilidad que como iglesia tenemos delante de Dios, entonces Dios se toma la tarea de prepararnos, de capacitarnos, y nos dice lo que tenemos que hacer para permanecer en victoria. Dios quiere que nosotros permanezcamos en victoria, porque a través de nosotros, no se lo comisionó a los ángeles, a través de usted la gente va a conocer a Cristo. A través de su fragancia la gente va a conocer a Cristo. Entonces Dios quiere asegurarse que usted sea un creyente, de poder desarrollar lo que hará que permanezca usted en victoria. Entonces por eso yo le voy a hablar de estas 4P. Y vamos a hablar, la primera es la perseverancia, vamos a hablar de la paz, vamos a hablar del perdón y vamos a hablar de la paciencia. Es decir, pueden haber muchas P más, pueden ser 10 P, pueden ser 11, 12, 13, no importa el número. Estamos hablando es que Dios quiere que usted y yo comencemos a trabajar y a mantener estas virtudes en nuestra vida, que nos van a garantizar a usted y a mí la victoria, no solo para la vida del reino, sino para su propia familia y para la conquista de este año 2022. Entonces comencemos a ver si alcanzamos a terminar la primera. Hablemos de la primera P, la perseverancia. La perseverancia. ¿Qué significa la perseverancia? Según la definición, déjeme hablarle del significado de la perseverancia. La palabra perseverancia es constancia o firmeza. La perseverancia es la actitud o capacidad de una persona para seguir hacia adelante, hacia la meta, obviamente para lograr su objetivo, a pesar, escuche la definición de un diccionario, a pesar de las dificultades o inconvenientes que se presenten. Y yo le voy a añadir esto aquí: a pesar de lo que se presente en su diario vivir. Porque nosotros tenemos desafíos, enfrentamos cosas que nos incomodan, cosas que quizás nos vienen con la tarea de desanimarnos. Pero cuando usted mantiene
esa constancia, esa firmeza, esa actitud, esa capacidad de perseguir adelante, de seguir adelante, no importa lo que estés enfrentando, entonces eres un creyente perseverante que tienes como garantía la victoria para todo lo que emprendas. Ahora usted dice, muy bonito, pastor, lo que usted está diciendo, pero yo quiero que me muestre Biblia. A mí hábleme por la palabra, y eso sí que me apasiona a mí. A mí sí que me encanta mostrarles por la palabra si la Biblia habla de perseverancia o no. Así que Dios a través de la palabra, Dios nos ordena, y se lo voy a mostrar bíblicamente, Dios nos ordena a ser creyentes perseverantes, que permanezcamos en la doctrina de Cristo, es decir, en sus enseñanzas, a pesar de lo que se mueva en el mundo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Miren lo que dice la Biblia. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Escuche lo que dice la Biblia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dígame si es importante o no la perseverancia. El que se extravía y decide no perseverar en las enseñanzas de Cristo, no continuar porque el mundo se está poniendo difícil, que porque hay mucha situación, porque hay mucha enfermedad, porque es que hay una situación y la gente tiene un sinnúmero de excusas. La Biblia dice el que no persevera, el que se desmotive, el que no quiera seguir, la Biblia dice no tiene a Dios. El que no persevera, estoy leyendo Biblia, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el versículo 10 nos da una información interesante y se le voy a explicar por qué. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Por qué Juan le está diciendo esto a la iglesia? Porque es que se habían infiltrado muchos engañadores que dice la Biblia, ahí mismo lo puede leer. Usted pueda leer el capítulo, tiene un solo capítulo, la segunda carta de Juan, y solamente compone 13 versículos, que usted los puede leer. Y el apóstol Juan le está explicando a los hermanos que tienen que permanecer en la verdad de Dios, en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas del Señor. Porque Juan dice que se han levantado engañadores, se habían levantado engañadores que habían salido por el mundo, que confesaban que Jesucristo, dice que no confiesan que Jesucristo había venido de carne. Y dice la Biblia, quien hace esto es el engañador, es el anticristo. Entonces venían con esas enseñanzas y estaban desmotivando a los hermanos y muchos habían dejado de perseverar. Entonces, y le estaban dando la bienvenida a las falsas enseñanzas. Entonces la Biblia dice, no le digas bienvenido, ni lo recibas en tu casa, porque lo que están enseñando no es escritural y no es bíblico. Y si le dices bienvenido, estás participando de las malas obras. Entonces, cuando Dios habla de ser perseverantes, dice la Biblia, si tú perseveras, a pesar del engaño y de lo que se levante, tienes a Dios. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.